¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda el estudiante Franz Paredes Torres. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el realismo jurídico. El realismo jurídico es una corriente filosófica que ve el derecho como una práctica social y un fenómeno dinámico en constante cambio, influenciado por factores como la economía, la sociedad y la psicología individual de los jueces. Se opone al formalismo y considera que el derecho no es solo lo que está escrito en la ley, sino sobre todo lo que los tribunales y operadores jurídicos hacen. Por lo tanto, un aspecto central es la importancia de la eficacia y la predicción de las decisiones judiciales. Poniendo en contexto, la ley 31515, que modifica la ley 28874 sobre la regulación de la publicidad estatal, oponiéndose a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, ha generado un amplio debate y controversia en los ámbitos jurídicos y políticos. Para entender mejor este proyecto, es útil examinarlo desde diversas corrientes de pensamiento jurídico. Desde el enfoque del positivismo excluyente de Kelsen, la validez de la ley que regula la publicidad estatal se evaluará considerando si cumple con las normas legales superiores, como la Constitución. Según Kelsen, las leyes deben basarse en normas legales de mayor jerarquía, y cualquier ley que contradiga estos principios fundamentales sería considerada inválida. La regulación incluye requisitos para la autorización de la publicidad estatal, prohibiciones y marcos de contratación de centrales de medios, además de protocolos específicos para probar la violencia contra la mujer, gestionados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En cambio, el positivismo incluye y metodológico de Hart sugiere que es esencial analizar el contexto político y social en el que se propuso la ley 31515. Hart plantea que si la estabilidad y la paz del país son prioritarias, las medidas de reconciliación y perdón pueden ser apoyadas siempre y cuando se respeten los límites del Estado de Derecho. Desde la perspectiva del positivismo crítico de Ferrajoli, la defensa de los derechos humanos y la justicia es primordial. Ferrajoli argumentaría que la ley 31515, destinada a regular la publicidad estatal, podría ser vista como incompatible con los principios fundamentales del Estado y de derecho y la protección de los derechos fundamentales. Por último, el realismo jurídico de Ross enfatizaría la importancia de considerar implicaciones sociales y políticas de la ley 31515. Según este enfoque, si se cree que la implementación de la regulación de la publicidad estatal es beneficiosa, entonces la propuesta podría ser respaldada. En cuanto al análisis del caso, el contexto de la organización en cuanto a la ley 31515, desde diferentes corrientes de pensamiento jurídico, ¿no?, que modifica la ley 31515, que modifica la 28874 sobre la regulación de la publicidad estatal, ha sido objeto de intensos debates y controversias en el ámbito jurídico y político. Esta ley establece requisitos para la autorización de publicidad estatal, incluye prohibiciones, regula la contratación de centrales de medios y establece protocolos para el tratamiento útil adecuado en cuanto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Para comprender mejor este proyecto de ley es útil examinarlo desde diversas corrientes del pensamiento jurídico: el positivismo incluyente de Kelsen, el positivismo incluyente de Hart, el positivismo crítico de Ferrajoli y el positivismo jurídico de Ross. El positivismo excluyente de Kelsen es conocido por su teoría para el derecho, lo cual postula que la validez de una norma jurídica no depende de consideraciones morales o éticas, sino únicamente de su origen y de su conformidad con un procedimiento legal establecido. Según Kelsen, la norma jurídica es válida si se inscribe dentro de un sistema jerárquico de normas donde cada norma deriva su validez de una norma superior hasta llegar a la Constitución. El positivismo incluye o metodológico de Hart.
El positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart desarrolló un enfoque conocido como positivismo jurídico o incluye metodológico, el cual sostiene que el derecho es un sistema de normas sociales que debe ser comprendidas tanto en sus aspectos formales como sustantivos. Hart introduce la idea de la regla de conocimiento, que es una norma secundaria que establece los criterios para identificar que las normas son jurídicas de un sistema dado. El positivismo crítico de Ferrajoli es conocido como un enfoque de positivismo crítico que critica el positivismo jurídico tradicional, no considera los valores fundamentales y los derechos humanos que deben ser protegidos por la ley. Ferrajoli propone una teoría que combina el positivismo jurídico con la protección de los derechos fundamentales y la garantía del Estado de Derecho. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Representante del realismo jurídico enfatiza la importancia de considerar las implicaciones sociales y las prácticas de la norma jurídica. Ross sostiene que las normas jurídicas deben ser evaluadas en función a su eficacia para resolver conflictos, promover la justicia y proteger los derechos fundamentales. En cuanto a las conclusiones y propuestas de solución, el análisis de la ley 31515 desde diferentes corrientes del pensamiento jurídico ofrece una comprensión más completa y matizada de sus posibles impactos de la sociedad y el sistema jurídico. El positivismo incluyente de Kelsen se centraría en la validez formal de la ley, evaluando su conformidad con los procedimientos legales y establecidos y su alineación con normas superiores. El positivismo incluyente de Hart incluiría las consideraciones sociales y morales, analizando el contexto en el que se aplica la ley y su impacto con los derechos de los ciudadanos. El positivismo crítico de Ferrajoli pondría énfasis en la protección de los derechos fundamentales y la justicia, evaluando la ley en función a sus principios éticos y contribución al Estado del Derecho. El realismo jurídico de Ross se enfocaría en las implicaciones prácticas y sociales de la ley, evaluando su eficacia para resolver problemas y promover la justicia en la realidad social. Cada enfoque ofrece perspectivas valiosas para evaluar la ley 31515, proporcionando una visión integral que abarca desde la validez formal procedimental hasta la eficacia práctica y la protección de los derechos fundamentales. La propuesta de solución en cuanto a los procedimientos legales asegura que la ley 31515 cumple estrictamente todos los procedimientos legales establecidos y su promulgación haya seguido todos los pasos necesarios conforme a la Constitución y las leyes orgánicas vigentes. La validación constitucional realiza una revisión constitucional para afirmar la ley que no contradiga ningún principio constitucional. Cualquier conflicto con la Constitución debe ser abordado a través de las enmiendas o reformas legales adecuadas. La evaluación en cuanto al positivismo incluyente de Herbert Hart. En la evaluación contextual, realizar un análisis detallado del contexto social y político en el que se aplicará la ley 31515. Considerar cómo esta ley afectará a la libertad de expresión, la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública. Incorporación de normas morales y sociales en cuanto a asegurar que la ley no solo sea formalmente válida, sino también justa y moralmente aceptable. Incluir en el proceso de formación la ley y las opiniones de expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil. En cuanto al positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, la protección de los derechos fundamentales, revisar la ley para asegurar que no vulnere los derechos fundamentales tales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Incorporar salvaguardas que garanticen estos derechos y sean respetados y protegidos. En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, es implementar mecanismos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la publicidad estatal. Esto podría incluir auditorías periódicas y la publicación de informes detallados sobre los gastos en publicidad estatal. El realismo jurídico de Alf Ross, en cuanto a la evaluación de impacto práctico, realiza estudios de impacto para evaluar cómo la ley 31515 afectará en la práctica a la publicidad estatal, la transparencia gubernamental y la dinámica política, ¿no? En cuanto a ajustar la ley según los resultados obtenidos para asegurar su eficacia. El monitoreo y ajustes continuos, establecer un sistema de monitoreo continuo para evaluar el desempeño de la ley. Una vez implementada, recoger feedback de diversas partes, ¿no?, interesadas y estar dispuestas a realizar ajustes y reformas para mejorar su funcionamiento y eficacia.
Estas recomendaciones buscan asegurar que la ley 31515 no solo sea válida desde su perspectiva legal, sino también efectiva y justa en su aplicación práctica, protegiendo los derechos fundamentales y promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la Policía Estatal. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.